Hola chicos, en este pequeño vídeo os hablaré de la solución a otro problema que existe en relación a los nuevos usuarios creados en las últimas versiones de MySQL. Estaremos tratando concretamente la versión 5.6.12. Veréis, cuando un programa que es cliente de una base de datos, como por ejemplo un CMS o sistema de gestión de contenidos, como bien pudiera ser Joomla o cualquier otro, o incluso otros programas, al intentar acceder a sus respectivas bases de datos ocurre un error al hacer uso de la típica autenticación vía usuario y contraseña. Esto sucede porque a partir de MySQL versión 5.6.6 se bloquea todas las autenticaciones que no sean implementadas por métodos seguros descifrados, de modo que cualquier cliente que intente autenticarse haciendo uso de un hash de contraseña en el formato 4.1 tradicional será rechazado, como bien se ilustra en el presente ejemplo en el que se hace uso del nuevo usuario Manolo creado ya en un video anterior para conectar a la base de datos llamada Mi Base de Datos en una instalación habitual de Joomla. La contraseña de este usuario Manolo fue generada a partir de métodos seguros descifrados, como ya se explicó en dos anteriores videos sobre MySQL, con lo cual no existe ninguna información sobre su valor de hash en la tabla de contraseña de los usuarios de la base de datos de MySQL. Para que se entienda mejor, haré uso de phpMyAdmin para mostraros todo el contenido de los registros de la tabla. Como se aprecia, el campo password perteneciente al registro del usuario Manolo está vacío, pues este usuario hace uso de mecanismo de autenticación más seguro y por consecuencia no se registran valores de hash de su contraseña. Es por ello que cuando cualquier cliente de base de datos convencional, como por ejemplo el instalador de Joomla, intenta conectarse mediante un usuario a la base de datos, este genera un valor de hash que se compara con el valor de hash almacenado en el campo password y por tanto, al no coincidir por la inexistencia de este último, MySQL rechaza la conexión. Una vez conocido el origen de este problema, vamos a solucionarlo mediante unos sencillos pasos, que aunque nos permitirán crear nuevos usuarios para ser empleados en los clientes que utilizan mecanismos de autenticación obsoletos, como ya lo son casi todos los programas clientes que actualmente utilizan las bases de datos de MySQL, también nos permitirá conservar el nivel de seguridad de MySQL que hemos conseguido hasta este momento. Para agregar a un nuevo usuario y que éste haga uso de valores de hash para autenticar a las conexiones de los clientes que utilicen este método, el primer paso consiste en deshabilitar la autenticación segura establecida por defecto en el servicio de base de datos y también establecer el formato de hash de estas contraseñas. Lo anterior se consigue editando el fichero de estado de MySQL, en el cual comentaremos la siguiente línea.
y cambiamos el valor igual a 2 del siguiente parámetro. Lo cambiaremos por el nuevo valor de 1. Esto último significa que la función password generará valores de hash de 16 bytes para las nuevas contraseñas. Guardamos los cambios y salimos. A continuación, reiniciamos el servicio de base de datos para aplicar los cambios. Luego iniciamos sesión en la terminal de MySQL con el usuario root. De modo global, las nuevas contraseñas se generarán con valores de hash de 16 bytes, lo cual, por cuestiones de seguridad, es una desventaja, ya que se está utilizando un hash corto. Sin embargo, es posible generar valores de hash más robustos y más largos, como por ejemplo el de 41 bytes, para autenticar a clientes que sí lo utilicen. Para ello, primero se establece el valor de la sesión de la función allPassword a 0, manteniendo el valor global que habíamos establecido en el fichero de estado de MySQL. También la siguiente instrucción permite comprobar el valor de la sesión y el valor global de la función allPassword. Efectivamente, la sesión se ha establecido al valor de 0, mientras se conserva el valor global, el cual es igual a 1. En estas condiciones, solo es posible agregar nuevos usuarios y sus correspondientes contraseñas, o bien cambiar las contraseñas de otros usuarios existentes. Por ejemplo, para crear al nuevo usuario llamado Pablo y asignarle todos los permisos a la base de datos llamada Mi Base de Datos, así como definir su correspondiente contraseña, todo lo anterior en una misma línea, ejecute lo siguiente. Luego salimos de la base de datos. Y como es lógico, deshacemos los cambios hasta ahora hechos en el fichero de estado de MySQL. Guardamos los cambios y salimos. Y posteriormente reiniciamos el servicio de base de datos. Luego nos dirigimos nuevamente a phpMyAdmin para revisar el contenido del campo password en el registro del usuario Pablo en la tabla de contraseñas de MySQL. Como se aprecia, se ha generado un hash de contraseña de 41 bytes. Por lo que si volvemos nuevamente al instalador de Joomla y sustituimos el usuario Manolo por el usuario Pablo y su correspondiente contraseña, entonces el cliente puede autenticarse de modo habitual con la base de datos. Bien, con este último video cierro el contenido relacionado con las versiones superiores a MySQL versión 5.6.5. Soy Luis González y ya estaré en otra ocasión con vosotros para hablar sobre otros temas.